Hola y bienvenidos a Visor Urbano. Les saluda Mabel Bonilla y en como cada entrega traemos hoy un tema súper interesante, un tema que toca fibras muy sensibles y que afecta a toda la ciudadanía. Crecimiento del parque vehicular y desafíos de movilidad en República Dominicana. Me acompaña el destacado arquitecto y urbanista Mayovanex Suazo. Hola Mayovanex, ¿cómo estás? Hola Mabel, ¿cómo estás? Hablar de este tema tan picante. Muy picante. Esperemos que no salgamos hoy salpicados. Un tema de verdad sensible, un tema que nos afecta en diferentes aspectos, no solamente en lo que es movilidad y traslado, sino que tiene otras consecuencias para la ciudadanía en cuanto a pérdida de tiempo, pérdida de recursos, estrés, preocupación, o sea, es un conglomerado de cosas realmente. Salud. Salud también, claro. Mira, sí, este es un tema que de verdad nos toca las fibras a prácticamente todas las familias. Cada vez que salimos de nuestro lugar de trabajo hasta de nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, siempre nos toca, muchas veces nos toca un tapón y muchas veces tenemos que regularizar el tiempo de poder salir para llegar a nuestro destino final. Y esto es algo que honestamente genera tensión en lo que es el conductor y quienes andan ya con el conductor, porque ya no solamente es la persona que conduce, sino también los acompañantes, así es. Claro que sí. También el ciudadano tiende todo el tiempo a culpar a la planificación urbana, al gobierno, al Estado por estos problemas, producto quizás de la misma frustración del momento y de lo que le significa, de lo que le causa y le afecta lo que es el problema del tránsito en Santo Domingo. Así es, Mabel. Esto es un problema que siempre se lo achacamos a las autoridades, que si el Intran, que si la alcaldía, que si la DGCET, y siempre buscamos un culpable. Ahora, ¿qué tan culpables somos nosotros como ciudadanos de este problema? Pero para entender este problema, tenemos que primero conocer el historial. Cómo ha crecido este parque vehicular, qué consecuencias ha tenido, cómo ha afectado de manera directa la falta de un transporte público adecuado. Y es uno de los problemas fundamentales también que provocan este tipo de congestionamiento. Claro, porque una cosa es el crecimiento del parque vehicular, pero otra cosa también es el transporte público, la cantidad de usuarios, cómo puede el transporte público favorecer a descongestionar las vías y también la misma infraestructura que ofrece la ciudad para lo que es la movilidad y el tránsito. Es así, Mabel. Ahora bien, vamos a ver después de la pausa y ampliar un poco más este tema para que nuestros televidentes conozcan un poquito esas estadísticas que se dan en lo que son nuestra ciudad, principalmente en lo que es el casco metropolitano, que abarca el Distrito Nacional y toda la región de la provincia de Santo Domingo, lo que conocemos hoy como el Gran Santo Domingo. Así que después de la pausa, esperen estos interesantes datos que vamos a dar y a ofrecer para que ustedes se alimenten y puedan también entender un poquito más la problemática desde el punto de vista técnico. Ya retornamos en Visor Urbano. Estamos de vuelta en Visor Urbano. Hoy estamos abordando un tema crucial, un tema muy sensible, que es el crecimiento del parque vehicular y sus efectos en lo que es el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Mayovanex, para comenzar por el principio, por supuesto, ¿qué nos puedes decir sobre este crecimiento? Sobre su proyección, si se planificó, si se esperaba, cómo se está enfrentando un crecimiento tan vertiginoso y llamativo del parque vehicular en la ciudad de Santo Domingo. ¿Tú quieres que empecemos de los tiempos de Concho Primo o en los últimos 20 años? Como tú prefieras. Bueno, vamos a hablar un poquito de los últimos 20 años. Mira, el crecimiento proyectado hace 20 años, en el año 2005, era de aproximadamente un crecimiento sostenido de entre un 1.2 a un 1.5% anualmente. Hoy en día, el parque vehicular está creciendo sobre los 5.8% al año. Esto significa que cada vez más entran más unidades a lo que es este parque vehicular y lógicamente tiene un impacto importante en lo que es la cotidianidad y de la dinámica urbana de nuestra ciudad. Ahora bien, como bien te dije en los otros programas anteriores, en una ocasión habíamos
conversado sobre esa población que vive, en 56% de la población que vive en el 11% del territorio. En el caso del Gran Santo Domingo, tenemos una población ya aproximada de unos 4 millones de personas que viven entre lo que es el Distrito Nacional y lo que es la provincia de Santo Domingo, y anexando a esto San Cristóbal, que es una de las provincias más pobladas también, afecta aún más. Entonces, el Distrito Nacional, que es ese casco urbano tan pequeño de apenas 91.58 kilómetros cuadrados, recibe diariamente unos 400,000 vehículos que provienen de diferentes zonas y de diferentes municipios que entran diariamente a lo que es este casco urbano. Eso es lo que ya hemos denominado como población flotante, ¿no? Lo que llamamos población flotante, así es, Mabel. Entonces, esa población flotante se va distribuyendo entre el centro económico más importante del país, que es el Distrito Nacional. Este efecto tú no lo ves en Santiago, porque en Santiago, a pesar de ser una metrópolis de igual tamaño, prácticamente a nivel poblacional y densificación a nivel poblacional, igual que el Distrito Nacional, pero no tiene esa población flotante adicional que se le agrega al Distrito Nacional de manera diaria, que es un aspecto muy, muy significativo. Entonces, y que carga mucho las vías. Así es. Independientemente de que las vías nuestras tienen un soporte, la carga vial es muy aceptable. Como dije anteriormente en otro programa, es precisamente ese flujo vehicular se va reduciendo en la medida que nos paramos de manera lateral, paralela en las calles de nuestra ciudad. ¿Qué sugerencia, por ejemplo, tú como planificador urbano pudieras mencionar con relación a ese tema de los parqueos? Porque la ciudadanía, y me incluyo, se ve afectada y se escuchan muchas quejas de que entonces no hay donde parquearse. Ok, no tenemos permitido parquearnos paralelamente a otros vehículos, por supuesto, pero también no tenemos opción de dónde vamos a parquear los vehículos. Mira, por naturaleza, muchas veces decimos esta frase: un alto porcentaje de la población no tiene parqueo, un alto porcentaje de los edificios que se construyen no tienen parqueo. Pero ¿cuál es ese hablar porcentaje? de investigación, hablar de urbanismo es hablar de cifras claro, precisas para entender el problema. Nunca vamos a entender el problema de manera subjetiva, tenemos que abordarlo de manera objetiva, y eso es uno de los grandes errores que muchas veces cometemos. Entonces, lo primero es entender cuál es el parque vehicular, qué se desarrolla a nivel vehicular en la ciudad de Santo Domingo. Y yo le quisiera pedir a nuestro director que nos pusiera una tablita para que nuestros televidentes puedan entender un poquito cómo ha ido creciendo ese parque vehicular. En el año 2005, apenas hace 20 años, estamos hablando que nuestro parque vehicular era de 1.840.000 unidades que circulaban dentro de todo el territorio nacional. Ahora bien, en el año 2023, al cierre del 2023, estamos hablando de unos 5.537.168 de acuerdo a los datos obtenidos por la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante este año más de 4 millones de vehículos en estos 20 años han entrado al parque vehicular en el mismo territorio. Y eso lógicamente genera un trauma, y si vamos a esto, al deterioro que existe, a pesar de las inversiones que se han hecho en los últimos años, en las últimas décadas, sobre el transporte público, como es el metro de Santo Domingo, los autobuses ONSA, ahora mismo son los corredores, los teleféricos y todos estos medios de transporte alternativos que llevan a la comunidad a transportarse de una manera más eficiente. Sin embargo, esto solamente abarca, el Estado solamente cubre el 10.5% de esos usuarios. O sea, cerca del 89.5% del usuario que se transporta en transporte público lo controla y lo dirige los sindicatos. Perdón, no son los sindicatos, las empresas de transporte, porque ya pasaron a ser, a través de una reformulación, empresas de transporte, lo que nosotros anteriormente llamábamos sindicatos. Sindicatos, claro. Entonces, en este tenor, esta cantidad de personas que se movilizan no tienen un transporte público eficiente, y por eso es importante que las autoridades enfoquen lo que es una inversión y una política pública de inversión, valga la redundancia, precisamente en desarrollar un transporte público eficiente. Las grandes ciudades, uno de los principales aportes que hacen a sus ciudadanos es precisamente un transporte público eficiente. Yo en ese sentido te lo digo con toda honestidad, yo soy pro metro. O sea, lo he dicho siempre. Y hablando del metro,
Entonces, con ese dato que acabas de dar, de esos porcentajes, que solamente mueve si el transporte público un 10% y esto, ¿tú te atreverías a decir o consideras que el metro está colapsado para la demanda? No, no es que está colapsado. O sea, el metro cumple su función. Lo que el metro tiene que continuar ampliándose. Tiene que continuar ampliando las vías y las líneas. Y las líneas. El plan original del Metro de Santo Domingo eran aproximadamente 14 líneas que conectaban prácticamente la ciudad. Y eso está, incluso esos planos están ahí. Y hemos hecho tan solo 2 líneas con 2 líneas alimentadoras. Que más o menos estamos hablando de unas 4 líneas que ya se están implementando. Pero todavía nos quedan 10 para cubrir. Faltarían 10 para completar el plan inicial. Claro está, Mabel. Hay una inversión inmensa económica detrás que eso hay que tomarlo, porque es muy bonito sentarnos tú y yo aquí a analizar de lo que debería ser y no ser. Hay también la parte que hay que entender, esa realidad presupuestaria que tiene el Estado dominicano de hacer una inversión multimillonaria en dólares para poder promover este tipo de cosas, pero de qué es necesario. Y el tiempo que le toma también llevar a cabo una construcción de esa magnitud. Sí, estos megaproyectos toman su tiempo, pero es importante también entender de lo que es el problema del tránsito, las consecuencias que esto trae, no solamente en lo que tú dices del estrés, del tiempo que perdemos. Otro dato importante es lo que esto significa para la salud pública. Para que tengas una idea, de ese parque vehicular que nosotros tenemos, que son 5 millones y tantos de vehículos, el 55% de este parque vehicular se refiere a motocicletas. Ahora bien, eso es promedio nacional. Ahora bien, dependiendo de la provincia, por ejemplo, el Distrito Nacional tiene apenas un 25% del parque vehicular que son motocicletas. Pero tú te vas a Higüey, por ejemplo, y el parque vehicular de Higüey es sobre el 60%. El 60% de motocicletas. Correcto. Ahora bien, ¿qué pasa con este problema de la bicicleta? Nosotros, lastimosamente, en la República Dominicana ocupamos el segundo lugar del mundo con más muertes por accidente de tránsito. Estamos hablando de que 29.1 ciudadanos mueren cada 100.000 habitantes. Ese es un dato preocupante. Por accidentes de tránsito. Pero, ¿qué pasa con esto? El 66% de estas muertes son provocadas por o en motocicletas. Más de la mitad. Mucho más de la mitad. Entonces ahí tenemos el problema. ¿Dónde enfrentar el problema? Y no estoy con esto, mis queridos televidentes, no estoy con esto acabando con los motoristas ni con los delivery. Lo que estamos haciendo es un análisis técnico basado en las estadísticas. Basado en las estadísticas, y es precisamente esto lo que nos preocupa. Salud Pública, por ejemplo, invierte en lo que es, dentro del presupuesto destinado a atención primaria, por atención primaria en los hospitales nuestros, el 59% de este presupuesto se va en atención médica de emergencia por accidente de tránsito. Eso representa aproximadamente 13 millones de pesos mensuales. O sea, es mucho dinero que se invierte en este aspecto, y es fundamental que aclaremos esto y, bueno, hablar de soluciones. Yo creo que es un momento más, que es lo que invita a nuestro programa Visor Urbano, es precisamente hablar de soluciones integrales que permitan tener un control mucho más adecuado y eficiente de lo que es el tránsito en la República Dominicana. Habiendo dicho eso, entonces, habría que abordar la problemática desde 2 vertientes diferentes: el parque vehicular de motocicletas y el parque vehicular de automóviles. Sí, pero uno de los principales retos que tenemos es empezar a trabajar, y siempre lo he dicho, Mabel, tú me has escuchado decir esa frase muchas veces, es generar una política policéntrica de desarrollo. Explícanos, por favor, más en detalle. ¿Qué me refiero a una política policéntrica de desarrollo? Es precisamente que nuestra planificación está basada en un modelo monocéntrico, donde todo se concentra en el centro urbano de la ciudad. Y entonces esto automáticamente genera una congestión, un tránsito y unos desplazamientos y una movilidad que viene desde las áreas periféricas de la zona metropolitana hacia el centro de la ciudad. En la medida que nosotros desarrollemos una política pública de desarrollo con una visión policéntrica, generando diferentes centros urbanos, que ya de hecho, por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, que tiene 3 circunscripciones,
puede tener, porque ya cada una de esas circunscripciones, igualmente los municipios que bordean lo que es el Gran Santo Domingo, tienen la capacidad de desarrollarse con centralidades urbanas que eviten que tanto oficinas públicas como comercios privados se vayan diversificando en lo que es el territorio del Gran Santo Domingo. Esto disminuiría entonces considerablemente esa cantidad o ese número de población flotante que estuvimos comentando hace un momento. Así mismo es. Ahora bien, este crecimiento, este desarrollo será gradual. No vamos a cambiar con una varita mágica lo que tenemos hoy. De un día para otro. No podemos venir y que ¡plin! Tenga y ya cambió la ciudad y ahora va a ser así. Que es lo que quisiéramos, ¿eh? Es lo que quisiéramos, pero el proceso de transformación de ciudades se toma su tiempo. Lo primero es ordenar el territorio. Nosotros siempre he sido un abanderado de la ordenación del territorio. Si no ponemos en orden todo, al final de la jornada se nos va de las manos. Y por eso fuimos muy enfáticos en promover siempre un marco regulador de la ciudad que abarque prácticamente la totalidad del territorio. Y esto es importante, que gracias a Dios ya tenemos una ley, la 368-22, que regula lo que es la ordenación del territorio, aunque con algunas que otras observaciones que algunos técnicos pudiéramos tener o no, pero por lo menos tenemos un instrumento que es importante, no solamente que eso se quede en una ley. No es importante, no solamente es que se quede en una ley, sino también que se implemente un reglamento de aplicación que tenga régimen de consecuencias sobre la ciudadanía. Entonces, en la medida que nosotros avancemos en ordenar el territorio, vamos a tener territorios y vamos a tener ciudades a nivel nacional mucho más compactas. Otro aspecto que es fundamental es no solamente concentrarnos en la zona metropolitana, es desarrollar también ciudades dormitorios, lo que nosotros le llamamos ciudades dormitorios, que son básicamente esas ciudades que suplen a estas comunidades que quedan en los alrededores, en las periferias de los municipios, y que no necesariamente tengan que entrar al Santo Domingo a buscar o a cubrir sus necesidades básicas. Siempre he sido un abanderado de la ciudad compacta. La ciudad compacta lo que garantiza es evitar estos desplazamientos, que la persona pueda en menos de 10 minutos caminando pueda cubrir sus necesidades. Este es el sinónimo de ciudad compacta. Y por igual, siempre he fomentado lo que es la ciudad, o sea, no tener miedo a la verticalización de la ciudad. El tema es regular esa verticalización, ni a la densificación. El problema de la densificación lo hemos satanizado. No es un tema de satanizar la densificación. Es cómo se está haciendo. Es cómo se está haciendo y cómo se debe de hacer. Y es por esto la importancia de la regulación. Y la verticalización, cuando tú reduces huella, liberas espacio, por ejemplo en el frontal, en los laterales, generando espacios públicos, que es una de las carencias principales que tienen nuestras ciudades. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo, cubrimos una gran parte de lo que es a nivel cuantitativo, y gracias tal vez al esfuerzo de las autoridades municipales se han podido recuperar muchos parques, y esto ha sido un atractivo importante para lo que es también este tema de la mejora del espacio público. Pero volviendo al tema del tránsito, que es el tema que nos toca ahora. Quisiera detenerme un momentito, por favor, Mayohanex, para que comentemos algo más con relación al reglamento de aplicación de la ley que estuviste comentando. Como yo soy la voz de la ciudadanía en este espacio, también escucho mucho la queja de que esas consecuencias se aplican mucho más a los conductores de vehículos que a los motociclistas. Sí, se aplica la ley, en el caso de la ley de tránsito, porque infringen todas leyes, y de nuevo no estamos satanizando ni en contra, pero hay que también decir la verdad. Sí, realmente existe, el problema no es tanto lo que establece la ley, es en el régimen de consecuencias y en la aplicación de la ley. En el caso de la ley de tránsito, establece claramente cuáles son las sanciones, y por eso debemos de ser también más radicales con la implementación de estas sanciones. Exacto. En ese sentido también quería ver qué nos puedes agregar con relación a las vías principales, a las principales avenidas de la ciudad, que sobre todo en hora pico se muestran completamente congestionadas. ¿Qué tú pudieras sugerir con relación a eso? ¿Cómo solucionar un poco ese problema? La carga de vehículos que
transita por esas vías, sobre todo en esos horarios de entrada y salida de los trabajos y esto, que las personas pierden un tiempo terrible en esos tapones. ¿Y cuáles son esas vías que tú entiendes se encuentran ahora mismo en un estado más crítico? Mira, las vías más saturadas, de acuerdo a los estudios del mismo organismo que regula el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, que es el Intran, son precisamente la Winston Churchill, la avenida Abraham Lincoln, la avenida 27 de febrero, la John F. Kennedy y la George Washington. Esas son las 5 vías de mayor complejidad desde el punto de vista de tránsito. Si tú te fijas, lo que es el cuadrante de la avenida John F. Kennedy, la 27 de febrero, la Winston Churchill y la avenida Abraham Lincoln, exceptuando lo que es el malecón de Santo Domingo, ese cuadrante que te forma esas 4 esquinas es lo que nosotros conocemos como el polígono central. Solamente en ese cuadrante circulan 125,000 vehículos diariamente. Es mucho. Yo incluida. Y tú también. No, yo me quedo debajo de la 27. Te ha salido un poquito. No, yo mi problema lo resolví. Yo estoy en ese cuadrante y lo sufro a diario. Yo en ese sentido puedo sentirme un hombre bendecido. Afortunado. Afortunado. Yo vivo a 200 metros del colegio de mis hijos. Nuestra oficina está de visor urbano, está a 150 metros y prácticamente yo me manejo caminando, tranquilo, no tomo ese estrés. Lógicamente, no todos tenemos esa suerte, ¿sabes? Cuando me toca subir al polígono a una reunión o algo, bueno, ya tengo que asumir mi taponcito, pero en sentido general me he planificado. Planificador urbano al fin, ¿verdad? Me planifiqué urbanamente para vivir en ese entorno de menos de 500 metros en mi radio de acción. Volviendo a las vías, entonces, ¿qué podría ser una sugerencia de cómo liberar esa saturación? Bueno, lo primero es reforzar el transporte público urbano. Eso es fundamental. La inversión en transporte público urbano va a promover la movilidad sostenible, la movilidad no motorizada, y no me refiero a esto únicamente con la bicicleta. Y yo creo que vamos a tener que esperar un nuevo programa porque nuestro director no nos deja tranquilo, Mabel. Nuestro director sale con el letrerito que tenemos que una pausa y que tenemos que despedirnos. Lo que pasa es que este tema se extiende bastante. Es un tema, como ya dijimos en inicio, muy sensible. Es un tema que tiene muchas aristas. Es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y que le afecta bastante realmente. Con relación, ya para terminar con este bloque, ¿qué pudieras agregarnos en eso que dijiste de movilidad no motorizada? O sea, no solamente las bicicletas, ¿qué otras opciones tú entiendes que pudieran a futuro implementarse en la ciudadanía? Patinetas, motores eléctricos, bicicletas. Hay que recordar, el tema de la bicicleta hay que ser muy puntual con esto porque de repente ese transporte significa un transporte más que todo en nuestro país recreativo y deportivo. No es un medio de transporte cotidiano, ¿eh? Uh-huh. Y así lo dicen las estadísticas, no lo estoy diciendo yo, o sea, lo dicen las estadísticas. Y se requiere de unas vías también. Entonces, a veces enfocarnos mucho en un medio de transporte que culturalmente, climáticamente, es poco usado y poco atractivo para el ciudadano, también hay que tomar esa parte en cuenta. No es lo mismo en Bogotá, que tú tienes una temperatura de 18 Fresca, grados, claro, que salir desde la Winston Churchill a la torre de un banco en la avenida Winston Churchill en una bicicleta a las 12 del día. En una avenida saturada, el sol, con una chaquetica claro, como esta. Y el calor de los vehículos también, que eleva mucho la temperatura en la vía. Entonces, te prometo, Mabel, que en la próxima entrega le voy a traer una pastilla a nuestro director para que nos dé un poquito más de tiempo. Pero ya tenemos que despedirnos. Hay mucho que comentar. De verdad que interesantísimo el programa de hoy, los datos que hemos estado manejando, como siempre, de la mano del experto urbanista que es figura principal en nuestro espacio. Entonces ahora vamos a una pausa y retornamos ya con las conclusiones de este tema tan importante: crecimiento del parque vehicular y sus desafíos en la movilidad urbana. Estamos de regreso en Visor Urbano. Nuestro tema de hoy, crecimiento del parque vehicular y desafíos en la movilidad en la ciudad de Santo Domingo.
ha estado bastante florido. Hemos comentado diferentes sugerencias, diferentes posibles soluciones y hemos también comentado en cuáles aspectos importantes esta problemática está afectando a la ciudadanía a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de presupuesto, a nivel de gasto de tiempo. De verdad que es un tema muy, muy sensible. Mayovanex, ¿pudieras, por favor, ya para terminar, puntualizar brevemente cuáles serían esas sugerencias o posibles soluciones que tú como planificador urbano entenderías las principales o las que más rápido debieran intentar implementarse para contrarrestar esta problemática? Mira, lo primero es integrar la peatonización en la cotidianidad. No me refiero a peatonizar las vías, me refiero a ampliar aceras, a generar aceras que puedan ser caminables, que el ciudadano pueda caminar. Incluso favorecería eso al medio ambiente. Claro, totalmente. Además de esto, también la automatización y coordinación de los semáforos. Importantísimo, Dios mío. Eso es un dato que debe de existir, es un problema que debe de resolverse en esa coordinación que deben de tener los semáforos. Para que pueda fluir, en esa claro. temporización que tiene que tener para que el tránsito pueda fluir de manera más eficiente. Pero lo más importante es una inversión considerable y una política pública de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de lo que es el transporte público. Que el Estado pueda asumir este gran reto y poniendo de manera integral a los empresarios del transporte, porque no me refiero con esto a sacar al empresariado del transporte, sino a hacerlo de manera integral. Ampliar lo que son las vías metropolitanas del metro de Santo Domingo, ampliar los corredores de autobuses, que son realmente lo que mueven la cantidad de personas necesarias. El teleférico puede ser perfectamente una ruta alimentadora de estos medios de transporte masivo. Pero no principal. Exacto, es enfocar el medio de transporte masivo y enfocar la inversión en esos medios de transporte y, lógicamente, mejorar lo que son las infraestructuras viales, tanto a nivel urbano como a nivel interurbano. Esos son aspectos fundamentales que el Estado dominicano debe tomar en cuenta y la municipalidad debe tomar en cuenta para poder atender. Ahora bien, un aspecto es el esfuerzo que hicimos o el empeño que se puso en descentralizar lo que es el tema del tránsito, y de repente ahora tú tienes 6, 7, 10, hasta 10 instituciones que tienen que ver con la regulación del tránsito. Entonces eso genera un choque de funciones, y esto es importante también enfocarlo en una misma línea y que las instituciones sean... Ese choque de funciones, por ejemplo, pudiera afectar a lo que habíamos comentado anteriormente con relación a la implementación de las leyes de tránsito y el régimen de consecuencias. Sí, totalmente. Yo entiendo, asumo y soy un defensor de que la ley de tránsito debe de revisarse, debe de instaurarse. Siempre fui un pro en ese sentido de lo que es un ministerio de transporte más que un instituto que abarque ya de una manera mucho más amplia lo que es la intervención en este sentido. Y por supuesto, como es nuestro norte principal aquí en Visor Urbano, la concienciación de la ciudadanía, poner todos de nuestra parte, tratar de cumplir con las leyes, porque para que podamos exigir tenemos que también cumplir con nuestro deber. Y ahí sí somos buenos nosotros. Ahí sí somos buenos. Exigiendo nuestros derechos, pero no se nos hace difícil a veces cumplir con nuestros deberes. Estamos ya al límite de tiempo. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio con un tema tan sensible, como dijimos, que toca fibras en toda la ciudadanía y que de verdad es importante para todos. Pero sobre todo, de nuevo recordar que nosotros como ciudadanos tenemos un deber muy importante. Debemos de cumplir con lo que nos toca para que entonces podamos exigir. Así es, así que los esperamos el próximo domingo nuevamente en una nueva entrega de Visor Urbano RD. Gracias, Mayovanex, por ilustrarnos en este tema tan importante. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.